tardes y muchísimas gracias por haberse acercado. La idea es compartir con Manuel algunos conceptos relacionados con el tema de corrupción y sobre todo poniéndolo en positivo, transparencia y cómo promover participación ciudadana para garantizar el control de la gestión pública y promover mecanismos de transparencia. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a Manuel, compartir brevemente terminó siendo una fórmula, pero en realidad cuando se intervino, no sé si recuerdan, en el año 2004 la provincia de Santiago del Estero, en ese momento era gobernada por el matrimonio Juárez, a partir de un hecho en donde mueren dos chicas, se pide una investigación, bueno, esa investigación no se realiza, aparentemente estas muertes son generadas por los llamados los hijos del poder, y se decide la intervención federal a cargo de Pablo Lanuse. En ese momento, como recién se dijo, yo integraba la Fundación Poder Ciudadano y decidimos acompañar la gestión de la intervención promoviendo un programa que llevó herramientas de participación a una comunidad básicamente feudal, ¿no? Es decir, para que se den una idea, cuando uno hablaba en público se terminaba la charla y la gente no preguntaba abiertamente, se acercaban y preguntaban de manera casi confidencial. No había expresión pública de la ciudadanía. Ese era el marco en el cual encontramos a la sociedad civil cuando llega la intervención federal. Básicamente era un régimen feudal. Y entonces empezamos a trabajar durante todo ese año de la intervención y fuimos encontrando algunas situaciones que nos permiten llegar a la elaboración de una fórmula, que es una fórmula que intenta graficar ya no la corrupción, ni siquiera la corrupción estructural, sino la mega corrupción. Es decir, cuándo se dan circunstancias y cuáles son las condiciones que generan mega corrupción. Y ahí identificamos tres elementos bien claros. Uno es la generación de transacciones dañinas por parte del Estado o por parte de la dirigencia, ¿no? Debe generarse transacciones ganar-ganar que agregan valor a la sociedad y que generan dignidad humana, como debería ser la democracia. Se implementan transacciones dañinas que restan valor. El otro componente de la fórmula es la parainstitucionalidad o el Estado paralelo, ¿no? La ilegalidad, la informalidad. Y el tercer elemento que aparece como restando en la fórmula, es el poder ciudadano. Acá no me refiero a la ONG, me refiero a la calidad de ciudadanos empoderados, capaces de poder incidir en su propia calidad de vida y definir también la calidad de vida colectiva. Entonces estos tres elementos, transacciones dañinas, parainstitucionalidad y esa resta de poder ciudadano, daban la fórmula de megacorrupción. Y abriendo un poco estos tres elementos en otros tres, pues yo no puedo superar la cantidad de tres, hasta tres me manejo, más me supera. Entonces, los contextos de transacción dañina se dan cuando el Estado se dedica a administrar delitos, a administrar pobreza y a administrar ignorancia, ¿no? Es decir, administración de pobreza no me refiero a las ciencias económicas de administración de escasez, me refiero a la administración deliberada de pobreza como un elemento perverso de la política. Administración de ignorancia básicamente en el deterioro de la educación pública y administración de delito para el financiamiento espurio de la actividad política. Cuando se dan estas tres condiciones, se generan transacciones dañinas, es decir, el Estado, en lugar de agregar valor a la sociedad, resta valor. El otro componente era la parainstitucionalidad o la institucionalidad paralela, el Estado paralelo. Y ahí se da también en tres elementos. Uno es la corrupción estructural. Y la corrupción estructural se da en el Estado, pero también se puede dar en la empresa o en el mercado, y se puede dar también en las organizaciones sociales, en el ámbito de la sociedad civil. Es decir, los tres actores pueden aportar
a generar corrupción estructural. Hay una fórmula muy fácil que define la corrupción estructural del Estado, que llegó, digamos, a realizar esta fórmula un experto en transparencia, se llama Robert Klitgar, que es M más D menos T, ¿no? Es decir, corrupción estructural es igual a monopolio del poder, ¿no? Es decir, básicamente ignorar el sistema republicano de división de poderes, más discrecionalidad en la administración de los recursos públicos, menos transparencia, quitar transparencia, ¿no? Por ejemplo, Argentina tardó 32 años en darle a la ciudadanía la ley de acceso a la información pública, ¿no? Hace un año y medio que en 32 años de democracia el poder político se dignó a darle a la ciudadanía una herramienta básica como una ley que le permita al ciudadano acceder al derecho a la información que genera el Estado. Bueno, eso es quitar herramientas de transparencia a la ciudadanía. Entonces, monopolio más discrecionalidad menos transparencia es la fórmula de corrupción estructural en el Estado. Ahora, cuando también se da corrupción estructural en el mercado, cuando las empresas generan debilitamiento institucional, es decir, cuando una empresa coimea para ganar una licitación pública, una empresa financia una campaña política para después pedirle a ese funcionario beneficios, etc., está debilitando la institucionalidad. Cuando la empresa enajena a los consumidores, malinforma a los consumidores, y cuando la empresa se apropia de bienes públicos, es decir, una empresa contamina un río, se está apropiando de un bien público, está dañando un bien público. Entonces, cuando se generan estas tres condiciones, debilitamiento institucional, más consumidores enajenados, menos desarrollo de bienes públicos, ahí el mercado está construyendo condiciones para la corrupción estructural. Y la sociedad civil también genera condiciones de corrupción estructural cuando se apropia de la misión. La misión de una organización social no es de la organización, es de la sociedad, ¿no? La organización es un medio entre esa misión y la gente. Cuando convierte a la estructura en fin, ¿no? Cuando deja de ser medio esa estructura y se convierte en fin, está creando también condiciones de corrupción, y cuando rompe articulación social. Y esto se da muchas veces por el tema de donaciones, ¿no? Hay muchas fragmentación de las organizaciones sociales que a la vez fragmentan a la sociedad, por ejemplo, para acceder a financiamiento, a donaciones, que es la manera de financiarse que tienen las organizaciones sociales. Entonces, cuando tenemos apropiación de la misión, más estructuras como fines y se resta articulación social, las organizaciones sociales también generan condiciones de corrupción estructural. Entonces, nadie escapa, digamos, a poder aportar a la generación de corrupción estructural. Entonces, uno de los elementos de la parainstitucionalidad es la corrupción estructural. El otro elemento es la conformación de asociaciones ilícitas que desde adentro del sistema, ¿no? a través por lo general de los mecanismos electorales, se organizan asociaciones ilícitas desde el sistema político que captura el Estado. Y después tenemos como un elemento más reciente el crimen organizado, ¿no? Esto es desde afuera. El crimen organizado captura el Estado a través de la captura del poder judicial, del poder político y de las fuerzas de seguridad. Ese sería como el canal que le garantiza a una organización del crimen organizado, que puede ser droga, puede ser trata de personas, contrabando, el crimen organizado que quieran, digamos, le permite obtener la inmunidad para poder desarrollar esa actividad ilícita. Entonces, cuando se da corrupción estructural, asociaciones ilícitas y crimen organizado, se dan las condiciones de deterioro de la institucionalidad o de la constitución o la conformación de un Estado paralelo. Y el último elemento tiene que ver con restarle poder ciudadano o capacidad de organización a la sociedad. Y ahí también tenemos tres elementos. Uno es, se restringe el acceso a derechos. Lo otro es la promoción de ignorancia cívica. Digamos, el sistema educativo básicamente no nos enseña a ser ciudadanos. Nos enseña a ser abogados, contadores, médicos, pero no nos enseña a ser ciudadanos. Entonces, la promoción de ignorancia cívica también le resta capacidad de acción a la ciudadanía. Y después, plena discrecionalidad, ¿no? Es decir, restarle normativa
a la ciudadanía para poder participar más allá del voto a través de instrumentos como los que existen en las democracias modernas, como pueden ser audiencia pública, presupuesto participativo, etc. Entonces, estos tres elementos conforman las condiciones de mega corrupción, que van mucho más allá de la corrupción estructural y que obviamente van mucho más allá de focos aislados de corrupción. Y que nosotros eso lo pudimos ver, muchos de estos elementos muy tangibles cuando se hizo la intervención de Santiago del Estero, donde hubo, a partir de la gestión de la NUCE, muchas denuncias de corrupción, pero también se accedieron a hechos de discrecionalidad en la administración de los recursos. Por ejemplo, cuando llegó la intervención a la provincia de Santiago del Estero, se encuentran con un plazo fijo a nombre del gobierno de la provincia, no era un hecho de corrupción, ¿no? El plazo fijo estaba a nombre de la provincia, en un plazo fijo de 500 millones de pesos, estamos hablando del año 2004, a nombre de la provincia, depositados en el Banco de Santiago del Estero, que el banco no era provincial, era un banco de uno de los empresarios más poderosos de Santiago del Estero. Y estábamos hablando de una de las provincias más pobres de la Argentina, ¿no? Había un plazo fijo de 500 millones de pesos en una de las provincias más pobres de la República Argentina, ¿no? Eso es administración discrecional de los recursos públicos. Y otro hecho que llamó la atención a la intervención, cuando llega la intervención, los índices de mortalidad y desnutrición infantil empiezan a aumentar. Entonces Pablo Lanuse dice, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces empiezan a investigar. Y la investigación termina con la siguiente conclusión. Durante la época del juarismo, los médicos empleados de los hospitales tenían prohibido registrar los casos de desnutrición y mortalidad infantil. Estaba toda la estadística fraguada, ¿no?, para que no haya casos de desnutrición y mortalidad infantil. Entonces, claro, cuando llega la intervención se empiezan a registrar estos casos y eso genera ese pico y empieza a generarse estadística. Entonces, de vuelta, ¿no? Es decir, hace años atrás cuando debatíamos sobre la calidad de la información que daba el INDEC, ¿no? Bueno, acá hay un caso bien concreto de cómo la mala información pública puede de vuelta reforzar los mecanismos de discrecionalidad, porque con índices reales de desnutrición y mortalidad infantil en Santiago del Estero seguramente el gobierno no podría haber ahorrado o puesto en un plazo fijo 500 millones de pesos. Entonces, este es el panorama que quería compartir con ustedes, porque yo entiendo que en la República Argentina estamos mucho más cerca de la mega corrupción que de los hechos aislados de corrupción, y esto no es un problema de un gobierno, ¿no? Esto es un proceso que se viene construyendo. Así que, habiendo compartido esto, yo le pasaría la palabra a Manuel para que también comparta un poco sus reflexiones sobre el tema. Bueno, buenas tardes, gracias por el interés en nuestra presentación y gracias a las autoridades de la universidad y del municipio por la invitación. Cuando me puse a pensar en qué podía ser de interés en estas cuestiones, me pareció que hablar tratar de salir de lo que es el día a día o de la anécdota cotidiana en relación con los hechos de corrupción y tratar de elevar un poco el panorama o el análisis puede ser de utilidad. Muchas veces se pierde entre la anécdota periodística o el escándalo del momento las razones de por qué es relevante que estemos hablando en un ámbito académico de corrupción y por qué es necesario que los estados tengan políticas públicas serias en temas de corrupción y que esto no es una cuestión puramente anecdótica, sino que se enlaza con la esencia misma de los sistemas, del sistema democrático, del fundamento de la acción política y de la reflexión, y de lo que debe ser la reflexión para mejorar la vida de las personas. Por eso, a mí siempre me chocó un poco la reflexión de corto plazo o muy superficial sobre
sobre la denuncia de hoy, o la denuncia de mañana, o la de ayer, y tratar de ver un poco qué significa esto, cómo impacta esto en la vida cotidiana, y qué, digamos, y qué daño es el que provoca la corrupción. Sobre todo, también tomando en cuenta que la visión del fenómeno de la corrupción es algo que está en plena reelaboración. Hoy en día ya, digamos, también han cambiado los paradigmas, tanto de lo que es corrupción como de cuáles son las maneras de abordar el tema de la corrupción. Es decir, esa idea clásica de que la corrupción era el abuso del funcionario público, la idea de la identificación de la corrupción con la corrupción pública, es muy poco sofisticada hoy. Digamos, lo acaba de exponer Carlos al hacer referencia a la complejidad que tienen estos fenómenos, que pueden llegar inclusive a la captura del Estado. Hoy hablamos tanto de corrupción pública como de corrupción privada, hablamos del abuso de una situación de poder. Esto también tiene que ver, digamos, también muchas veces por la visión tradicional que todavía pervive en los medios de comunicación, en el análisis de muchos políticos. También es una visión superficial, es decir, se sigue identificando la corrupción como si fuera algo del funcionario público, del político, cuando en realidad involucra una problemática mucho más profunda, abarcadora de una serie de fenómenos, como acaba de explicar con mucha sofisticación Carlos. La otra cuestión también es la que tiene que ver con, bueno, ¿y cómo se aborda esto? ¿Qué hacemos en contra de la corrupción? Y también acá es de muy corto alcance o de bajo vuelo la referencia cotidiana y recurrente a las denuncias de corrupción y a la visión de la justicia como el protagonista central del escenario en relación con la corrupción. Y esto también es algo que ha quedado totalmente desactualizado. Hoy en día, hace ya bastantes años, cuando se habla de acción contra la corrupción, de políticas contra la corrupción, estamos hablando de políticas públicas, y el impacto de las políticas de prevención es mucho mayor que lo que puede tener lugar a través de una causa penal. No solamente porque las causas penales suceden de manera aleatoria, porque uno de los problemas más relevantes, y en esto lo he experimentado en carne propia, es el problema de la detección, el problema de la detección de los casos de corrupción. O sea, lo que llega a ser detectado por el sistema, aunque tengamos un sistema eficaz de control y tengamos una justicia que tenga los recursos suficientes y que no esté contaminada de ninguna manera en cuanto a su imparcialidad, aunque tengamos todo eso, igualmente tenemos un problema en cuanto a la posibilidad de detectar los hechos de corrupción. Lo que cae en el radar es mucho menos de lo que efectivamente ocurre. Y si son organizaciones criminales que se han apoderado de parte del sector estatal, si hablamos de empresas que están en connivencia con determinadas áreas de la administración y que realizan todo esto con una doble contabilidad, una contabilidad negra mediante cuentas offshore y mecanismos financieros que preservan la reserva de las identidades y en lugares a donde no podemos llegar con los mecanismos tradicionales de auditoría. Bueno, eso no va a llegar, salvo que se produzca alguna circunstancia excepcional. Entonces, ya desde el punto de vista de que la justicia llega solo a los casos que se detectan, que son muy pocos, y que además llega después, ya vemos que esta no es una respuesta que puede ser considerada eficaz. Por otra parte, la visión del que trabaja como investigador, de hecho yo me he dedicado a eso, es una visión que apunta a individualizar determinadas conductas. Es decir, el que investiga un caso, en vistas de la aplicación de una sanción penal, que es el mecanismo tradicional de acción contra la corrupción, lo que trata es de identificar determinadas conductas en un continuum de actividad pública o privada. Lo que busca es aislar determinadas conductas para subsumirlas en una norma penal. O sea, que no se ocupa del fenómeno, de una práctica que es mucho más compleja, sino que se busca aislar una determinada conducta para determinar quiénes son los responsables y aplicarles una sanción. No se ocupa de la práctica total, que es mucho más compleja, mucho más importante y que no es analizada por el operador judicial. El operador judicial funciona como
con una suerte de microscopio, podríamos utilizar el ejemplo, porque busca aislar determinadas conductas a las cuales aplicarles una sanción, si puede además vincular esas conductas con determinadas personas a la luz de lo que dice la ley. Pero el fenómeno de la corrupción tiene que ver con situaciones muchísimo más complejas, que solo es posible abordarlas con un enfoque de tipo macro, no con un microscopio, sino que es necesario modificar esas prácticas, digamos, cambiar esas prácticas, y esto no se hace, por lo menos no se hace de manera eficaz solo aplicando una sanción. Digamos, es correcto que se aplique una sanción, que si se detecta un caso se determine quién es el responsable y que se lo sancione, pero el impacto que puede tener de prevención de esa sanción es relativo por esto que estamos diciendo, porque siempre existe la confianza en que el caso no se va a detectar, que va a pasar por debajo del radar. Entonces la eficacia de la herramienta del derecho penal es muy limitada. Entonces eso ha hecho que la atención de los expertos en estas cuestiones se centren en cuáles son los mecanismos más idóneos, que son mecanismos de prevención, de modificación de prácticas, de modificación de sistemas, de modificación de darle más protagonismo a la sociedad civil, de abrir estas prácticas digamos, al escrutinio de la sociedad, establecer mecanismos de rendición de cuentas, permitir acceder a la información, establecer cuestiones de gobierno abierto. Bueno, toda una serie de cuestiones sobre las que digamos, se viene trabajando y que merecen que las políticas públicas le den un lugar central cuando hablamos de transparencia. Otra cuestión que también es interesante reparar es, bueno, ¿y por qué es que merece que esto ocupe un lugar central en las políticas públicas? No solamente porque desde el punto de vista tradicional, quien comete una falta perjudica eventualmente el patrimonio del Estado, o sea, la visión tradicional de los delitos, de la ubicación de estos delitos, que son delitos contra la administración pública, en principio se sancionan porque afectan el funcionamiento estatal, pero hoy en día estos delitos de corrupción no se refieren al comportamiento estatal. De hecho, el legislador, bueno, digamos, la manera primitiva con la que se legisla en materia penal, digamos, ha dado lugar a la introducción digamos, en el Código Penal, en la parte de delitos contra la administración pública, de delitos que nada tienen que ver con la administración pública, pero que se parecen. Por ejemplo, un buen ejemplo, el caso del soborno digamos, el soborno transnacional, el soborno de funcionarios de otros estados. Es decir, sin embargo, lo pusieron con los demás delitos contra la administración pública argentina, porque se parece, pero en realidad es un delito que solamente lo que tiene por objeto es preservar la competencia, las reglas de competencia entre las empresas. Y en esto también me quiero detener, porque digamos, uno de los discursos más habituales cuando se habla de corrupción es el del impacto económico, ¿no? Es decir, siempre cuando se habla de corrupción se tiende a enfocar la cuestión desde el punto de vista de lo económico. Y es cierto que cuando hay de por medio dinero es más fácil lograr que se dicten determinadas normas. De hecho, la del soborno transnacional, porque esta norma se dicta porque hay un tratado que dice que hay que incorporar este delito en la legislación penal de los países, porque hay una presión nada más ni nada menos que de las empresas norteamericanas que se ven desplazadas de los negocios, de las licitaciones en todo el mundo, porque hasta que se dicta ese tratado, hasta que se aprueba ese tratado, las empresas europeas pagaban coimas, no tenían ninguna consecuencia y las deducían de impuestos. Entonces los empresarios norteamericanos dicen, muchachos, ¿qué está pasando? Le dicen a su gobierno que haga algo porque están perdiendo dinero. Entonces se genera ese tratado para tratar de promover reglas homogéneas de competencia entre las empresas norteamericanas y las europeas. Bueno, y ahí caerían algunas de las argentinas que también, digamos, estarían en condiciones de competir. Pero, digamos, está claro que ese paradigma de que es una cuestión de los funcionarios públicos del Estado no es, digamos,
queda claramente superada por este tipo de situaciones. Es decir, la corrupción como fenómeno que va más allá de eso, del funcionario que se queda con parte de la plata que le toca administrar o que tiene al jardinero trabajando en su quinta. O sea, no es este el caso, sino que la cuestión es mucho más compleja, abarca relaciones entre el sector privado y el sector público, y estamos hablando de mucho dinero, lo que tiene que ver con el dinero, pero no se agota en la cuestión económica. Entonces, cuando se habla del impacto de la corrupción, claro que hay un impacto en la economía, claro que se afecta la competencia entre las empresas, porque si el negocio se lo lleva a la que paga más soborno, claramente hay un problema económico para las empresas que no pagan el soborno, para los estados de esas empresas, pero además hay otras consecuencias económicas. Es decir, si a raíz de esos sobornos se debe pagar por la misma obra mucho más de lo que cuesta, también hay un costo adicional para la sociedad. Si a raíz del soborno las obras que se llevan a cabo son de menor calidad, entonces ahí hay un costo social. Si a raíz del soborno que se paga, los servicios que se prestan no se controlan y por lo tanto no se cumple con las inversiones acordadas, ahí también hay un perjuicio social. Entonces, hay claramente, hay muchos impactos económicos que no tienen necesariamente que ver con quedarse con el dinero y sacarlo del circuito económico y ponerlo en el circuito negro. También hay una alteración de lo que son las decisiones sobre qué invertir. De hecho, está el ejemplo tradicional de la mafia en Italia, en donde claramente es mucho más fácil coimear haciendo determinada obra, edificios, etcétera, que invirtiendo en educación o en otro tipo de actividades en las cuales hay menos coimas. Entonces, eso da lugar a una alteración de los incentivos en lo que tiene que ver con la actividad económica. Además, por supuesto, que estos impactos no se limitan a eso, sino que también hay un impacto en lo que tiene que ver con, y esto me parece más relevante inclusive, con la calidad del sistema democrático. En un país como el nuestro, que tiene una tradición de graves dificultades para consolidar un sistema democrático, por lo menos a lo largo del siglo XX. Y está claro que altos niveles de corrupción son un desincentivo por un lado, para pagar impuestos. Y además una buena excusa para no pagarlos. O además también los sobornos pueden posibilitar que no se paguen los impuestos que se deben pagar. Además, altos niveles de corrupción generan una falta de credibilidad, una falta de confianza en el sistema democrático. En un país como el nuestro, que ha pasado crisis gravísimas, que no están tan lejanas en el tiempo, la falta de credibilidad, por supuesto lesiona la convivencia democrática y no es algo, no es algo bueno para el sistema. Esta cuestión por otra parte, está prevista en nuestra propia Constitución. O sea, a mí me encanta el artículo 36 de la Constitución, que habla de los golpes de Estado, pero en la segunda parte habla de la corrupción. Y la Constitución Nacional dice, con unas palabras que no sé quién habrá redactado de manera tan complicada esa segunda parte del artículo 36, pero lo que quisieron decir los constituyentes ahí es que la corrupción atenta contra el sistema democrático. O sea, la segunda parte del artículo 36 de la Constitución dice, la primera parte hace referencia a los golpes de Estado y considera que claramente atentan contra el sistema democrático y los actos que se dicten son nulos, pero después dice, también atentan contra el sistema democrático aquellos que cometan graves delitos contra el Estado que conllevan enriquecimiento, que traducido al español son los hechos de corrupción. Entonces, el artículo 36 de nuestra propia Constitución nos dice, nos habla de la gravedad de los hechos de corrupción y además nos alerta sobre la afectación que generan los hechos de corrupción sobre el sistema democrático. Así que no es menor, no es menor que nuestra propia Constitución haga referencia a esto. Después dice que el Congreso tiene que dictar una ley de ética pública, una ley que de hecho el Congreso dictó y que
deberíamos mejorar a esta altura del partido después de 20 años de aplicación o no aplicación de gran parte de esa ley, que además es una ley federal, de manera tal que esto también es un tema que debería ser objeto de tratamiento o discusión en los ámbitos provinciales. Otra cuestión que no sé cómo ando de tiempo, 10 minutos más puedo. Sí, tranquilo. Otra cuestión que me parece importante también tener presente y que además es hacerse cargo de la creciente importancia que le vienen dando a esta cuestión, o que se le viene dando a esta cuestión en el ámbito internacional y regional. Esto fue algo habitual. De hecho, cuando nosotros creamos la Oficina Anticorrupción, uno de los pilares de la gestión fue prestarle atención a la relación con el ámbito internacional, sobre todo porque era muy reciente la sanción de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entonces, en una dinámica en donde había una inercia absolutamente opaca y resistente a lo que tiene que ver con la transparencia, control, prevención de la corrupción, el hecho mismo de todo lo que tiene que ver con lo que estaba en esa ley de ética pública, nosotros entendimos que fortalecer el vínculo con los mecanismos establecidos a nivel internacional era una buena manera de destrabar o de fortalecer las políticas que nosotros pensábamos desarrollar desde la Oficina Anticorrupción. Entonces, en ese momento le dimos un lugar central a la participación de la oficina en los ámbitos internacionales, algo que aún hoy continúa, con altibajos. En algún momento la oficina pasó a la clandestinidad y demás, pero de hecho la intervención en los foros internacionales es algo que hoy sigue existiendo. De hecho, la Argentina tuvo un papel importante en lo que fue luego la discusión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el establecimiento de mecanismos de seguimiento del cumplimiento de estas convenciones. Por supuesto que en ese momento nosotros depositamos demasiado optimismo en estos mecanismos. Pensamos que la presión que podían hacer estos mecanismos de seguimiento iba a ser un incentivo importante en el desarrollo y el fomento de estas políticas. Luego advertimos que en realidad estos mecanismos son bastante débiles, es decir, las observaciones por lo general, porque los demás países también son bastante deficientes en lo que tiene que ver con estas políticas. Los mecanismos internacionales de alguna manera tratan de buscar un nivel común, entonces nadie puede ser exigente con el vecino si no cumple, no tiene un alto nivel de exigencia dentro de su propio país. Entonces estos mecanismos tienen un alcance muy limitado. Entonces nosotros, esto debo decirlo, fuimos demasiado optimistas, depositamos demasiada confianza en un instrumento que tiene las limitaciones que se dan en todos los ámbitos de los mecanismos que son multilaterales. Es decir, las observaciones son más bien, si ustedes las leen, las llamaría light, es decir, son sugerencias, algún tipo de observación amigable, pero pueden estar pasando barbaridades y estos mecanismos no son lo suficientemente duros, exigentes o cuestionadores como deberían ser, salvo algunos como el caso que ahora está de moda, el mecanismo establecido por la OCDE, en lo que tiene que ver con la Convención contra el Soborno Transnacional, donde ahí sí hay niveles de exigencia, pero también hay dinero de por medio y los mecanismos son otros. De hecho, claro, si, como sucede actualmente, el gobierno quiere entrar en la OCDE, tiene que cumplir con esas recomendaciones, de lo contrario no va a entrar. Si no hay un gobierno que esté interesado en integrar ese foro internacional, ese mecanismo internacional, entonces ese mecanismo también pierde fuerza para de alguna manera conducir a los estados a adecuarse a ciertos estándares saludables de transparencia y prevención de la corrupción. En ese ámbito internacional hay novedades recientes, interesantes, porque combinan dos cuestiones que en la Argentina son importantes, son temas de agenda.
en que, por un lado, el tema de la corrupción y por otro lado, el tema de los derechos humanos. Es decir, en los últimos años, los últimos 2 años sobre todo, ha habido una creciente atención por parte del sistema interamericano en lo que tiene que ver con el fenómeno de la corrupción. Había habido ya pronunciamientos, hay un viejo dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Paraguay, donde ya había una descripción detallada de las consecuencias negativas de la corrupción en materia de derechos humanos, pero recientemente, en los últimos 2 años, en el año 2017 y en el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta 2 resoluciones en donde específicamente destaca la importancia y el daño que provoca la corrupción a los derechos humanos y establece una serie de recomendaciones sobre políticas públicas a seguir en la región. Entonces, lo interesante de estos pronunciamientos es que ya, digamos, no es solamente desde el ámbito de los foros anticorrupción o desde determinados sectores de la sociedad civil interesados en estos temas, que estamos empujando la agenda en los temas de transparencia, sino que también hay una clara vinculación con lo que tiene que ver con la agenda de los derechos humanos, que también viene cobrando un protagonismo en esta cuestión. Y la Comisión repite cuestiones que ya había dicho en ese informe de Paraguay, es decir, que la corrupción afecta a la igualdad, que implica una afectación al principio de no discriminación, que es la base de los derechos humanos, establece que además hay una afectación a los derechos económicos, sociales y culturales, que de por sí es obvia, pero que se ratifica. También se destaca que la corrupción impacta de manera desigual, sobre todo los sectores más marginales o desfavorecidos se ven perjudicados en mayor medida por los hechos de corrupción, porque son los que es la población que se ve afectada más directamente por esas consecuencias negativas, por los servicios, por la explotación desmedida del medio ambiente. Vos hablaste de esto, del tema de la explotación del ambiente, que claramente repercute de manera más negativa sobre sectores más pobres o sectores indígenas u otros sectores que claramente no acceden a los derechos de manera igual. Por supuesto que también la Comisión ratifica algo que ya había dicho también en el caso de Paraguay, que tiene que ver con la afectación al debido proceso que implica la corrupción y que hoy también aquí mencionó Carlos, es decir, la pérdida de imparcialidad de la justicia en el caso de que entre de por medio o la captura del Estado o fenómenos de corrupción, la calidad de la democracia, inclusive también en el caso de financiamiento ilegal de la política, claramente hay una alteración de las reglas de juego y de los derechos políticos que también están reconocidos en los tratados de derechos humanos, o sea, los derechos de primera generación. O sea, la corrupción, el financiamiento ilegal también claramente impacta sobre esos derechos políticos. Y la Comisión hace una serie de recomendaciones que tienen que ver con la protección de los defensores, de las cuestiones vinculadas con la corrupción, de los denunciantes. Se habla también de la importancia de preservar la independencia judicial, se habla también de la importancia de los órganos de control, que es un tema para mí central en la agenda de la Argentina. El tema de los órganos de control es un tema que claramente se habla mucho en este momento, se cuestiona mucho al sistema judicial, pero no se le presta la debida atención a los mecanismos de control que tienen un papel fundamental en lo que tiene que ver con el trabajo constante y específico sobre estas cuestiones, porque lo que le llega al Poder Judicial es lo que detectan los órganos de control. Si los órganos de control no controlan o no detectan o no funcionan, ¿qué va a llegar al Poder Judicial? Denuncias con muy poca andadura. O sea, también esto repercute negativamente sobre la imagen de otros actores del sistema. Muchas veces se cuestiona a los jueces por el número de denuncias que reciben. Cuando ustedes van a ver las denuncias, hoy estaba mirando, hay un señor que denunció, cada vez que juega en la Argentina, denuncia por un delito de corrupción en Comodoro Pi a Messi, para salir en el diario. Entonces, esa denuncia entra en el número de denuncias que el Poder Judicial después no llegan a condena. Entonces, bien,
si hablamos de casos de corrupción y tenemos expectativas de que efectivamente la justicia sea eficaz, además de que la justicia tenga los recursos, también es importante ver, digamos, cuáles son o de dónde sale esa información, cómo corroborar esa información, y esto también es muy importante, la existencia de esos órganos de control y el control preventivo que esos órganos puedan desarrollar. Sobre esto a nivel nacional, inclusive hubo un desmantelamiento de los controles previos en la Ley de Administración Financiera. O sea, si ustedes, digamos, reparan en que digamos, el control preventivo del Tribunal de Cuentas de la Nación se disolvió y hoy en día los controles son solamente ex post, y los informes críticos terminan en una comisión del Congreso que yo integré y que, digamos, no tiene ningún papel protagónico en lo que tiene que ver con la modificación del funcionamiento estatal. Por eso también me parece que, y en esto lo dice la Comisión Interamericana, pero nosotros lo venimos diciendo hace muchísimos años, o sea, la importancia que tienen los órganos de control, la importancia de darle autonomía a esos órganos de control y la importancia de que esos órganos de control cumplan con, digamos, con un papel relevante en lo que tiene que ver con la prevención y la detección de estos hechos de corrupción. Y otro de los puntos que se mencionan y que entiendo que son materia de trabajo en el ámbito de la provincia, tienen que ver con la transparencia estatal y el acceso a la información. Se vuelve a hablar de la importancia de la libertad de prensa, la importancia del acceso a la información pública como un punto importante sobre el cual ya había, digamos, también la Comisión Interamericana había abierto camino en su momento con un caso de Chile, en el cual específicamente se consideró como parte de los derechos humanos el derecho a acceder a la información pública. Y en esa línea, antes de que se dictara la ley de acceso a la información, habíamos trabajado desde la sociedad civil avanzando esta agenda mediante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y que esta es una herramienta fundamental en manos de la sociedad civil para trabajar en estas cuestiones. Bueno, yo, digamos, lo que quisiera es cerrar mencionando o repasando la importancia que tiene, digamos, por un lado, considerar la corrupción como un fenómeno que va más allá de la mera anécdota, que es una realidad o digamos, es un fenómeno muy perjudicial para la vida democrática, no solamente para la economía, que además está cada vez ocupando un lugar más central en la agenda internacional, y esto quería mencionar, que de hecho que en el informe de la Comisión se menciona una experiencia que tiene lugar, en la que yo trabajé en Centroamérica, que son, digamos, hay países en donde los niveles de corrupción son tan grandes que inclusive la comunidad internacional ha establecido órganos específicos. Es decir, que se crearon fiscalías especializadas para trabajar temas. En el caso de Guatemala, se creó en el año 2008 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Originalmente se creó para trabajar contra los cuerpos clandestinos de poder, aparatos clandestinos, aparatos organizados de poder, y ha tenido un papel muy importante en desbaratar determinadas redes de corrupción que han acabado con gobiernos recientemente en Guatemala. Y que de alguna manera también nos ponen ante un interrogante, ante el desafío de que mejoremos nuestras propias instituciones nacionales, a fin de garantizar esa independencia, esa imparcialidad y esa eficacia en la prevención de la corrupción. De lo contrario, vemos que, por lo menos en algunas áreas, se da esta situación, que se da una internacionalización de la lucha anticorrupción dentro de los propios estados. Así sucede en este momento en Guatemala. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial del país no da las respuestas que debería dar. O no hay eficacia, o no hay recursos, o no hay seguridad de los que tienen que investigar la corrupción. Porque también hay un problema de que el Estado no puede garantizar la seguridad de los operadores de justicia. Entonces, de repente, se crea un organismo internacional con la seguridad garantizada por Naciones Unidas que lleva a cabo estas investigaciones, en donde el fenómeno del crimen organizado es tan grave que los propios funcionarios del país no pueden hacer frente a ese fenómeno sin poner en riesgo su propia seguridad.
Y lo mismo sucede en el ámbito, en el caso de la MAXI, de la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción en Honduras, en donde también ahí es una experiencia de la OEA, en donde también se crea un órgano especializado para investigar o apoyar al Ministerio Público en las investigaciones de corrupción. También con recursos técnicos que en principio permiten o deberían permitir investigar de manera más eficaz esos fenómenos de corrupción, donde también hay casos, digamos, hay una clara vinculación entre la corrupción y el narcotráfico. Entonces, recién Carlos mencionó el riesgo de hacia dónde se desliza la cuestión. Bueno, me parece interesante llamar la atención sobre el papel protagónico que nuestro Estado tiene que desempeñar y, bueno, y el panorama que ofrecen algunos estados en donde la situación ha llevado inclusive a ese tipo de situaciones, en donde estos organismos internacionales investigan estos hechos de corrupción, actúan como fiscales, como ocurre en el caso de Guatemala, promueven una agenda legislativa de reforma constitucional. Bueno, nosotros, la Argentina está en condiciones de promover su propia agenda y trabajar en estos mecanismos de prevención, mejorar esa administración de justicia, mejorar los organismos de control, trabajar sobre los mecanismos de prevención, darle mayor protagonismo a la sociedad civil y digamos, es un desafío que tenemos como muchos de nosotros como funcionarios, como académicos, como trabajadores en estas cuestiones de impulsar esa agenda en el sentido adecuado, de manera tal de no reproducir otras situaciones preocupantes que vemos a nivel regional. Así que bueno, agradezco la invitación y bueno, gracias. No sé cómo sigue esto, pero si hay unos minutos más, por ahí podemos aprovechar a Manuel con la trayectoria que él tiene para hacerle algunas preguntas que vayan más allá de lo que se dijo. No sé si hay alguien que quiera a voz alzada hacer alguna pregunta para aprovechar a Manuel. Sí. Sí, ¿qué tal? Hace unos 17 años, 17 o 18, no recuerdo bien, Carlos Nino escribió un libro que se llama Argentina, un país al margen de la ley. Y la verdad que lo que describe Nino ahí, a mi entender, se ha ido profundizando. Quisiera saber su opinión en relación con esto. Creo que lo escribió hace bastante más que eso. En 2001, me parece. No me acuerdo exactamente qué fecha él murió, pero es un poco anterior a esa fecha. A ver, lo que él describe es, digamos, es correcto. Tengo una anécdota buenísima para contar de eso, ahora que me están preguntando del libro del país al margen de la ley. Él, la verdad que hace una descripción muy, digamos, muy precisa y él escribe en la década del 90 eso. Y hace una referencia crítica a lo que es una, digamos, a lo que es una práctica paralela a la de la legalidad en la Argentina. Digamos, esto no se circunscribe al ámbito estatal, sino que se circunscribe, y los ejemplos que da Nino en su libro se refieren a distintos ámbitos de la vida nacional. Y esto, digamos, él hace un diagnóstico muy preciso, el libro realmente es muy interesante y de alguna manera plantea la distancia entre el discurso y la práctica. Y esto, digamos, una de las cosas que él menciona, hace unos años se realizó una conmemoración del libro y recuerdo que a mí me tocó hablar de la parte en la que él habla de los órganos de control. Y la verdad que lo que dijo de los órganos de control en ese momento sigue estando absolutamente vigente hoy, entre otras de las cuestiones que aborda en su libro. Les voy a contar algo interesante porque muestra, digamos, es un homenaje póstumo a Nino, la anécdota que yo voy a contar, de la realidad, un homenaje póstumo de la realidad y del acierto del libro. Porque
El libro obviamente se llama Un país al margen de la ley porque explica todo este tipo de prácticas paralelas a la legalidad que caracteriza la vida argentina, tanto la vida cotidiana, la política, la economía, etc. Un amigo quería regalar este libro hace un par de meses. Quería regalar este libro y no lo conseguía en las librerías porque está agotado, no lo están editando en este momento. Entonces estaba muy preocupado para ver dónde podía conseguirlo. Yo le recomendé algunas librerías en donde podía estar, pero no lo consiguió. Pero ¿qué pasa? Por Mercado Libre ve que lo están vendiendo el libro, entonces se contacta con Mercado Libre y lo convocan digamos, dicen, bueno, venía a buscarlo a la Facultad de Derecho. Entonces va a una de las librerías de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, es una anécdota de la facultad, digamos, que se da en el ámbito de la librería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Va y ahí consigue el libro. Lo compra al precio que había visto en internet. Cuando llega a la casa lo mira con más detenimiento. Y el libro, en realidad, que le habían vendido, no es una edición del libro, es una fotocopia color del... O sea, es un libro fotocopiado, armado, y la tapa está igual porque es una fotocopia color del original. O sea, al margen de la ley, lo venden en la Facultad de Derecho, es una fotocopia. La verdad que es una genialidad, es un homenaje a Nino. Hay varios de esos. Es el ejemplo mismo. ¿Preguntas? Si no, pregunto yo. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate, digamos, una situación? Nosotros aquí en la provincia, en varios ámbitos, vemos este tipo de situaciones que describe Nino. Y la pregunta, por lo menos que yo me hago, es cómo se combate un sistema corrompido, digamos, ¿no? En donde los órganos de control no controlan, bueno, donde los órganos de... Hay un espacio para la sociedad civil, y sobre esto, bueno, más que hablar, como se debería hablar Carlos, pero hay un espacio para la sociedad civil, hay un espacio para hacer valer los derechos, digamos, que tienen que ver con la transparencia. De hecho, como yo contaba, por ejemplo, en materia de acceso a la información, no hubo una ley de acceso y sin embargo se reconocieron por vía de litigio, hubo gente que litigó y logró que se reconocieran una serie de derechos anteriores a la ley que se dictó. O sea, se fue generando un ambiente, un contexto que termina rindiendo determinados frutos. Esto no se modifica de la noche a la mañana. Pero por supuesto hay una serie, hay una instancia de participación, de reclamo, de trabajo social que tiene que verse, que debe traducirse en cambios. Es muy importante también el papel de la prensa crítica, que lamentablemente en la Argentina están viviendo una crisis tremenda, la opinión periodística. Pero, digamos, es fundamental el papel que la crítica periodística, que la investigación periodística, además de la voz ciudadana, puede tener en estas cuestiones. Desde las propias instituciones. Bueno, la cuestión estará en identificar quienes tienen un compromiso o tienen este tema, estas cuestiones en la agenda. Pero bueno, es una cuestión de lucha y de lucha en el buen sentido, digamos. Bueno, siempre es el buen sentido de la lucha, pero también hay una cuestión que tiene que ver con ciertos estándares que además tienen rango normativo. O sea, no es que uno tiene que empezar de cero. Hay un montón de cosas que están en la ley, lo que pasa es que no se reclama su aplicación. Entonces, hay elementos o puntos de los que asirse para trabajar en estas cuestiones. Por ahí, a mí me parece que un buen ejemplo no es porque esté el intendente acá. Es más, si querés irte, te puedo decir. Por algo pero, me quedo. Pero el programa que se está llevando adelante San Luis Capital de la Democracia Participativa, más allá del título rimbombante, me parece que es justamente abrir los espacios y tratar de institucionalizar los espacios para que
en el día de mañana, digamos, cuando ya no esté esta gestión y venga otra, tenga que cumplir con los estándares que se va definiendo y que ya se están definiendo en las distintas propuestas que va impulsando este programa, ¿no? Es decir, ya se sancionó una ordenanza sobre contrataciones transparentes, en donde se definen estándares para las principales contrataciones del municipio que se tienen que cumplir, y es a nivel mundial, porque esta ordenanza se elaboró con la gente de Transparencia Internacional, es una red mundial de transparencia. La ciudad de San Luis es la única ciudad que a nivel municipal tiene a través de ordenanza implementado el mecanismo. Es decir, no hay otra ciudad en el mundo que haya sacado una ordenanza e institucionalizado el programa de Transparencia Internacional. Y hay presentada en el Consejo Deliberante una ordenanza para su discusión y ojalá aprobación, pronta aprobación, que también institucionalizaría 4 herramientas de participación ciudadana, ¿no? Es decir, acceso a la información pública, audiencia pública, elaboración participada de normas y presupuesto participativo. Entonces, en las democracias modernas el voto es una de las formas de participación, pero existen mecanismos para promover la participación más allá del voto, la participación ciudadana cotidiana, en el control de la gestión pública, y no solo en el control, sino también en ayudar a que los funcionarios tomen buenas decisiones aportando información, ¿no? El sentido de la audiencia pública, más allá del control que se puede ejercer desde la audiencia pública, es acercarle a quien toma decisión elementos para que tome mejores decisiones. Entonces, claro que depende muchas veces, o depende siempre, en definitiva, de la capacidad que tenga la sociedad de impulsar estas acciones y que terminen siendo institucionalizadas, y de la voluntad política de digamos, los ejecutivos locales y los consejos deliberantes para avanzar en la sanción, que queden institucionalizadas estas normas y que no dependan de la voluntad política del funcionario de turno. Entonces, hay ejemplos concretos de cómo poder participar, ¿no? Y después también creo que hay un gran aporte de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, que no solamente, de vuelta, facilitan el acceso a la información pública, sino que hay aplicaciones en el celular donde el ciudadano puede participar en democracia. Apretando un clic, por ejemplo, bueno, otro de los instrumentos que se habilitó en el marco del programa es Change.org, que es una aplicación en donde cualquier ciudadano puede peticionar a las autoridades sobre el tema que se le ocurra, y eso es básicamente muy fácil de poder armarlo, ¿no? Así, incluso Change.org, que es una ONG, ayuda a los ciudadanos a armar esa petición, la mueve dentro del circuito de Change.org, y esa petición empieza a recibir adhesiones y llega en su momento a la autoridad competente para que la resuelva. Entonces, ya digamos, la participación ciudadana ya ni siquiera exige moverse de tu casa, ni siquiera exige distraerte de tu actividad. Vas en el colectivo, entras a la aplicación y participás en democracia. Entonces, me parece fundamental que la ciudadanía se apropie en el buen sentido de todos estos instrumentos y empiecen a realmente convertir en realidad la democracia participativa, porque claramente se puede también institucionalizar todo esto, pero si después no hay participación, terminan siendo instrumentos vacíos, ¿no? Entonces, me parece que se puede hacer mucho, y cuando confluyen estas dos cosas, ¿no? La participación ciudadana por un lado y la voluntad política de abrirse a estos instrumentos e incorporar la información que maneja la ciudadanía y el control de gestión que puede hacer la ciudadanía sobre la gestión pública. Además, el tema del acceso a la información no es solamente la información por la información misma, sino que también es un derecho instrumental de otros derechos. Entonces, el reclamar o exigir información también es una manera de establecer la base para ejercer otros derechos. Entonces esto también me parece un elemento interesante para potenciar esa participación.
Yo no sé si hay más preguntas, pero yo tenía 2 o 3 preguntas, Manuel, para compartir. Una es, vos tuviste la posibilidad de estar en órganos del Poder Ejecutivo sobre temas de transparencia, como la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía, el Poder de alguna manera judicial, y también en el Congreso como diputado. Entonces, me gustaría preguntarte, primero, digamos, ¿qué se puede hacer de cada ámbito y qué trabas encontraste para avanzar en determinadas líneas que no pudieron avanzarse? Si hay articulación entre los distintos poderes por un lado, en el combate contra la corrupción, pero por otro lado, en la implementación de herramientas de transparencia. Y después, vos mencionaste a los organismos de control. Cuando hay baja institucionalidad, los organismos muchas veces dependen de la impronta personal de la persona en seguir una línea u otra, y como Leandro Despuy es de aquí de San Luis, me gustaría conocer un poco si el aporte que hizo Leandro en los años que estuvo al frente de la auditoría, que es uno de los organismos fundamentales de control. Cada poder tiene sus características particulares, y los órganos de control, por lo general hay críticas a los órganos de control por su diseño. La verdad que el diseño es bastante deficiente en materia normativa, y por lo general los que gestionan esos órganos tienen que arrastrar estas deficiencias, pero no son los responsables de esas deficiencias. Me acuerdo cuando llegamos a la Oficina Anticorrupción, lo primero que nos pasó a los pocos meses, nos llaman del Congreso a una interpelación. No era una interpelación técnicamente, pero nos llamaron a una comisión. Fue mi primera experiencia en el Congreso. Yo había trabajado muchos años en el Poder Judicial, pero no había pisado el Congreso. Y nos convocaron a una comisión, y me acuerdo de una diputada, que hoy sigue siendo una diputada muy importante, muy enojada, que habló media hora cuestionándonos la inconstitucionalidad de lo que ella consideraba la inconstitucionalidad de la Oficina Anticorrupción. Mi respuesta fue que la ley que creaba la Oficina Anticorrupción, que tenía 4 meses de vigencia, la había dictado ese Congreso. Nosotros no habíamos dictado la ley, el Estado nos había designado a cargo de un órgano en cuyo diseño no tuvimos nada que ver, lo había creado el Congreso. Entonces, muchas veces esto como buen ejemplo de que uno arrastra las deficiencias o los problemas en los diseños institucionales, y muchas veces trata de revertirlos o mejorarlos o modificarlos, y esto es muy difícil ir en contra de la inercia de estos diseños institucionales. Me acuerdo que, el ejemplo más complicado es el de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que te corrijo, que integra el Ministerio Público. ¿No? Integró en algún momento el Poder Ejecutivo, o hubo una discusión sobre dónde estaba ubicado, pero de hecho actualmente está en el Ministerio Público. Ya ni siquiera se llama Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sino que le cambiaron el nombre, se llama PIA. O sea, ahora da más miedo que antes, PIA. Bien, y recuerdo que había una serie de problemas que ya venían de arrastre en el diseño de la Fiscalía, entre ellos un dictamen de la Procuración del Tesoro que decía que, pese a lo que decía el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la Fiscalía no podía intervenir en los sumarios administrativos, salvo que el responsable del área estuviera de acuerdo. Esto después lo cambió el procurador Balbín, que no sé si ahora se revirtió nuevamente o no lo tengo presente, pero... Entonces, logramos en ese momento que hubiera medio sanción de la Cámara de Diputados modificando esto, cambiando un dictamen de la Procuración del Tesoro, que era un dictamen, a mi criterio, arbitrario, equivocado. Pero ¿qué pasó? Pasa al Senado y el Senado no lo trató nunca. O sea que eso no, pese a haberme reunido con quien era la persona responsable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicando cuáles eran los problemas, finalmente no se trató. Entonces, por más que uno haga un esfuerzo, muchas veces es muy difícil modificar estos perfiles que ya vienen diseñados, muchas veces con una serie de problemas, muchas veces tampoco de manera
pensada. O sea, muchas veces en el momento de la redacción de la ley del Ministerio Público seguramente hubo una consulta que no fue adecuada, alguien que no vio, digamos, no tuvo una perspectiva de lo que implicaba la introducción del régimen de la Fiscalía dentro del Ministerio Público, y eso generó una serie de problemas que todavía se arrastran, que es muy difícil modificar. Porque salvo que haya una modificación sistemática, orgánica de la ley del Ministerio Público que tome en cuenta esto, digamos, los parches, digamos, es muy difícil que el Congreso se ocupe de esas pequeñas modificaciones. Hay una, por lo general la agenda del Congreso pasa, digamos, son las grandes cosas, no ir modificando poco a poco como un orfebre el diseño institucional en base a la experiencia. No hay tal cosa acá como experiencia de evaluación institucional de cuáles son los problemas de los últimos 10 años para que haya una modificación, como pasa en Alemania. O sea, en esos países sí hay un seguimiento y van modificando. Acá la manera de legislar es mucho más esporádica y va a los grandes temas, no a cuestiones como estas que requieren por ahí pequeñas modificaciones que sirvan para mejorar la eficacia institucional. Entonces, me habías preguntado cuáles eran los problemas. Y bueno, los problemas pasan porque, porque hay cuestiones que muchas veces pueden entrar en contradicción. Por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción tiene dos papeles, dos áreas, que se traducen en dos áreas. Una es el área de prevención, que se llama, o de planificación de políticas de transparencia, y otra es el área de investigaciones. Entonces, ahí vos tenés un diseño que ya de por sí es problemático, porque si vos vas a privilegiar la planificación de políticas de transparencia, como cualquier órgano que pertenezca a un poder ejecutivo de un municipio, de una provincia o del poder ejecutivo nacional, es un área de diseño de políticas, en donde la política es muy importante, y cuanto más cerca esté del presidente o del gobernador o del intendente, es mejor para la planificación de políticas. Justamente lo que vos buscás es que el titular del Ejecutivo se comprometa con esas políticas, las haga propias y las promueva. Entonces, cuanto más cerca está del presidente, mejor. Que probablemente es lo que en este momento esté pasando con algunas políticas que vienen desarrollándose con Laura Alonso, que es cercana al presidente. Entonces, a la vez es cuestionada. Claro, es cuestionada porque tiene a su cargo un área de investigaciones. Y el área de investigaciones digamos, va en contra de que vos estés cerca del titular del Poder Ejecutivo, porque cuanto menos independiente sos, menos vas a investigar. Entonces, hay una cuestión que es contradictoria en el diseño mismo de la oficina. Entonces, si vos tenés a cargo de la oficina a alguien que tenga perfil independiente, seguramente las investigaciones van a estar bien, va a tener un perfil más de investigaciones. De hecho, creo que es lo que nos pasó a nosotros, que terminamos peleados en su momento con los presidentes. Nadie nos quería, pero no nos podían echar. Pero a la vez, si vos estás... Pero me parece que es problemático eso, porque si vos estás en el Poder Ejecutivo, y por lo que yo dije antes, podés tener un impacto mucho mayor con un cambio de sistema, con una promoción de políticas y demás, y para eso tenés que estar al lado del presidente, porque si el presidente no te da bolilla, no vas a modificar nada, no va a haber ni una política que prospere. Entonces, es un problema, entonces hay que pensar. Lo que pasa es que nadie se puso a diseñar realmente de manera racional y con un poco de criterio cómo debería ser y para llevarlo a la práctica. Entonces, tenés ahí un problema de diseño difícil de resolver. Claro, yo, digamos, de alguna manera vos me dirías, bueno, ¿para qué se va a ocupar de investigar la Oficina Anticorrupción? Si hay otros que pueden investigar. Correcto, pero tiene que haber otro que puede investigar de manera autónoma. Entonces ahí y que tenga los recursos suficientes. Y ahí tenés que la Fiscalía tiene un diseño en donde no es como la quinta rueda del carro, porque no tiene un papel protagónico en los casos, sino que aparece como alguien a quien consultan si quieren. Entonces, si empieza a investigar algo, pero el caso sale en los medios, enseguida aparece algún denunciador profesional y lo va y lo denuncia al tribunal, y si empieza un juez a investigar lo mismo que por ahí vos venís investigando
en la fiscalía durante meses de manera sigilosa y eficaz y se te arruina una investigación. Entonces, esto requiere también, digamos, una modificación en el diseño del Ministerio Público, que el Ministerio Público tenga la facultad de investigar a nivel federal, que es mi experiencia, ¿no? Y de hecho esto no ocurre. La Auditoría General de la Nación es el órgano de control externo más importante que tiene la Administración. Y de hecho, además tiene rango constitucional y es el que tiene que asesorar al Congreso. Entonces, como bien vos decías, digamos, hubo un trabajo muy valioso que hizo Leandro Despuy en los años que estuvo a cargo de la auditoría. El tema es que esos informes de la auditoría no son solamente para que salgan en el diario. ¿Por qué? Porque esos informes son el insumo más importante que tiene que tener el Congreso para legislar y modificar y llamar a los responsables de las áreas si hay algún tipo de deficiencia en la gestión, además de que si hay delito, lógico que tiene que intervenir el Poder Judicial. Pero por lo general las auditorías describen problemas sistémicos, de funcionamiento, también delitos y irregularidades. Entonces, ese es el insumo del trabajo no de los periodistas, sino del Congreso. Y esos informes de la Auditoría General de la Nación van a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es una comisión bicameral que funciona en el Congreso, que yo integré, como les digo, y que no hace nada con ese tipo de informes. O sea, nunca citó al responsable de un área a pedirle explicaciones sobre la base de un informe crítico, sino que funciona de manera burocrática. Si el informe es muy crítico, se le manda para que dé un nuevo descargo que tarda años en volver, cuando ya hizo el descargo una vez, digamos, cuando se hizo la auditoría originalmente. Entonces, hay un problema ahí de diseño, claramente un problema de diseño deficiente. ¿Por qué? Porque el Congreso debería, como ocurre en otros congresos, con ese tipo de informes, hacer desfilar a todos los responsables de las áreas y pedirles explicaciones, interrogarlos, interpelarlos, sacarlos a patadas si no modifican sus prácticas. También esos insumos tienen que servir para legislar, por lo que yo estaba diciendo. Si hay sistemáticamente informes negativos de determinadas áreas en donde se detectan cuestiones que tienen una fuente normativa o sistémica que puede ser objeto de una modificación legislativa, el Congreso tiene que utilizar eso como insumo o herramienta para modificar las leyes y trabajar sobre el diseño estatal. Entonces, eso está fallando, no está funcionando. Y no funcionó nunca en realidad. Entonces, digamos, el tema es también cómo se articulan los órganos de control. Yo creo que hay una reflexión pendiente muy importante sobre el funcionamiento de estos órganos de control. A la vez hay como digamos, los órganos de control controlan solamente determinadas áreas. Hay como espacios no cubiertos por esos controles. Por ejemplo, yo en su momento como legislador propuse creación de órganos de control, no tuve suerte, pero, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción controla la administración pública, o sea, el Poder Ejecutivo, en las áreas de administración del Poder Ejecutivo. La SIGEN es el órgano de auditoría interno del Poder Ejecutivo. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es una fiscalía específicamente como la PIA, que es una procuraduría específicamente con competencia para investigar hechos de corrupción, también está limitada su competencia a la corrupción dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. O sea, no puede investigar al Poder Legislativo ni al Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿quién lo audita? El Consejo de la Magistratura, el control que realiza es muy endeble. El Congreso, ni hablemos, no hay ninguna auditoría del Congreso, nadie audita al Congreso. No hay ningún órgano que controle. Me tocó estar en Estados Unidos y ahí se creó una especie de oficina anticorrupción dentro de la propia Cámara de Representantes. Porque ¿qué pasaba? Ya tenían una comisión integrada por legisladores para controlar todas las cuestiones relativas a ética, anticorrupción. Pero ¿qué pasaba? Obvio que los legisladores no controlaban a los demás legisladores, hacían la vista gorda. Entonces se armó un escándalo y tuvieron que crear un órgano específico, especializado, con autonomía, dependiendo de esa... O sea, igual que lo que se creó aquí con la Oficina Anticorrupción. Entonces ahí hay un grupito
de tipos que están investigando, que revisan algo, y si tienen pruebas contra un legislador de que cometió una falta ética, o violó las normas sobre conflicto de interés, o se quedó con plata, o realizó un viaje no autorizado, elevan un informe que lo destrozan a la Comisión de Representantes. Y una vez que vos sos legislador y recibiste un informe que destroza a un colega, ahí no te podés hacer el sonso. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque ese informe después se publica. Entonces una cosa es que nosotros digamos, che, renunciaron a mandarlo para allá, ponerlo en un cajón, y otra cosa es que alguien que tenga autonomía para investigar te mande un informe lapidario, y ahí no te queda más remedio que promover la investigación disciplinaria. Y ahí te cuento que en el Congreso no hay ningún mecanismo de control de conflictos de interés, ni de nada, ni de percepción de montos irregulares o donaciones o sobornos o dádivas. No hay un mecanismo, digamos, solamente el Poder Judicial. Que este es otro tema interesante, me parece que ya me extendí demasiado, estoy cansando, pero una de las cuestiones interesantes de los órganos de control internos es que tienen una cercanía muy importante y muy valiosa con el hecho. Porque el Poder Judicial está muy lejos, o sea, yo trabajé en el Poder Judicial, está muy lejos de los hechos, digamos, no conocen los detalles, se maneja de manera normalmente más burocrática y es mucho más difícil que acceda a la verdad que un órgano que está ahí. Entonces vos sabés cómo es, a quién tenés que preguntarle, dónde está la documentación. Entonces un órgano interno tiene esa ventaja, que es la cercanía y la mayor posibilidad de recopilar la información. A la vez, del otro lado, lo que tenés es un límite que tiene que ver con la falta de autonomía. Por eso es deseable que tenga la suficiente autonomía para poder realizar esas investigaciones sin presiones. Por supuesto que tiene que tener una supervisión y un control, porque todos tienen que estar a su vez controlados. Pero el Congreso no tiene un control de conflicto de interés. Yo me acuerdo, como legislador presenté proyectos de modificación de la Ley de Ética Pública para que hubiera un control, que el propio legislador tenga que informar si tiene un conflicto de interés antes de participar en un debate. A mí me tocó en su momento, cuando integré la Cámara, era un debate de un proyecto de ley donde se modificaba el banco en el cual se iba a depositar los depósitos judiciales. Pasarlos del banco, lo que se concretó luego, fue pasarlo del Banco Ciudad al Banco Nación. Obviamente que eso tenía un trasfondo político, que era el Banco Ciudad, el gobierno de la ciudad, financiado el gobierno de la ciudad, era opositor al gobierno nacional, reglas de juego. Pero en lo que se refiere a la dinámica interna del Congreso, quien era el champion de ese proyecto, a su vez tenía intereses en un banco privado que competía con el Banco Ciudad. Entonces, en un sistema de control interno, de reglas éticas, y en varios países funciona de esa manera, el legislador tiene que, antes de promover un proyecto o de hablar a favor de un proyecto, tiene que decir, mire, ojo, me parece buenísimo este proyecto porque le hace bien al país, pero quiero aclarar que yo soy el dueño del banco de al lado, que compito con la cartera de préstamo de este banco. O antes de discutir sobre si subir o bajar la tasa a la exportación de cereales, tengo que aclarar que yo me dedico a... obviamente que voy a votar, pero es bueno para preservar la pureza del debate y ver quién es quién, que estas cosas se aclaren. No es que se persiga a nadie, pero tiene que ver con las reglas básicas de imparcialidad del debate público. Mil gracias, entonces.